Seguimos. Estamos hablando de la destrucción de la tierra. Eso está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, que es lo que el tema fundamental que estamos viendo acerca del último suceso, el tercer suceso de una sola venida. Uno, los cielos van a ser destruidos, los cielos con un gran estruendo, definición, estruendo, ruido muy fuerte. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, esperando y apresurando, capítulo 3, versículo 12, esperando y apresurando para la venida del Dios, de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Perdón, eso es lo que me equivoqué. Dice que los cielos esperando, apresurando para la venida de Cristo. Me equivoqué. Versículo 10. Aquí me equivoqué, era versículo 2 Pedro 3, 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, con un ruido muy fuerte. Quizá la explosión que va a ser, no lo sé, pero va a ser un ruido demasiado fuerte. Dice, y los elementos, ¿cuáles son los elementos? Tierra, agua, aire, fuego, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso es lo que dice una. Va a haber un estruendo muy grande en el cielo. Me da impresión como una explosión. Es como los truenos, pero más fuerte, mucho más fuerte. Y dice que los elementos ardiendo. O sea, el aire se va a quemar. El agua se puede quemar, sí. Yo he visto lugares donde empieza a salir como gas y uno prende y se enciende el gas en el agua. Quizás eso va a pasar. Y dice, serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea, todo se va a quemar. La tierra se va a quemar completamente. Mire, vamos a Sofonías. Sofonías, Sofonías, capítulo 1, versículo. Sofonías, capítulo 1, versículo 14, dice, cercano está el gran día de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y algazara, toda la ciudad fortificada y sobre ellas las torres. Dice, atribulará a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. O sea, se va a quemar todo. El mismo Sofonías, capítulo 3, Sofonías capítulo 3, versículo 8, dice así, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo serán consumidas toda la tierra. Y Salmos 18, Salmos capítulo 18. Dice así la Escritura, capítulo 18, versículos 7 al 15. Dice, la tierra fue conmovida y tembló,
Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizos y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y aquí quiero destacar el versículo 16, que no estaba. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues era más fuerte que yo. Me envió desde lo alto, me tomó, me sacó. El salmista, hablando del arrebatamiento que hemos estado hablando un poco antes de toda esta destrucción, Dios va a arrebatar a todos aquellos que creen, primeramente a su pueblo Israel. Lo va a sacar. Este es lo que va a pasar con la destrucción de toda la tierra. Va a ser quemada. Y vamos a ver ya lo último del Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ya estaba la tierra toda destruida, quemada. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos el juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos van a aparecer aquí, no los que hayan muerto en Cristo, sino que todos los otros muertos. Pero algo que a mí me llama la atención es el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué Dios va a revisar el libro de la vida con todos estos muertos? Si se supone que todos estos muertos son personas que no creyeron en Cristo. Y habla del que no se halló inscrito. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Lo voy a dejar con esta, no duda, porque no es duda, sino con esta pregunta para que usted la investigue, la busque. ¿Por qué la Biblia habla aquí del que no se halló inscrito en el libro de la vida? Siendo que ya tenemos que la iglesia fue arrebatado todos los que creyeron en este periodo, fueron arrebatados, están con Cristo. ¿Por qué aquí se busca en el libro de estos muertos? Y mire, si usted lee el 14, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados. No habla que los muertos que fue entregado, y el mar entregó los muertos, no habla de esos. ¿A qué se debe? A lo mejor son lo mismo, no sé. Pregúntese, ¿por qué a estas personas se le ve si están inscritas por alguna equivocación? ¿Algo ha pasado? ¿Por qué? Pregúnteselo, investíguelo. Número 5.
Apocalipsis 22, que es ya lo último que vamos a ver. Del 1 al 5, dice: después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente con cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de las calles de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deberán suceder pronto. Aquí tenemos el nuevo cielo y la nueva tierra. Algo que me llama otra cosa que usted pueda empezar a investigar. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y uno dice, de un lado al otro del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. ¿Por qué va a haber un árbol para la sanidad de las naciones? Si se supone que usted, si creyó en Cristo, si yo creí en Cristo, somos salvos y tenemos vida eterna. Ya no tenemos problemas en cuanto a problemas físicos, de enfermedades o de otras cosas. ¿Por qué ese árbol va a estar para sanidad de las naciones? Recuerden que no está hablando, después habla, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estarán en su frente. ¿Ya? Pero aquí habla de naciones, sanidades para ella por un fruto. ¿A qué se refiere? ¿Qué va a pasar en el cielo nuevo y la tierra nueva? Investigue. Son cosas que usted puede empezar a buscar. Como conclusión, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El Señor Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. En estos 3 periodos siempre va a haber alguien que esté predicando el Evangelio para darle vida a aquellos que necesiten vida, a todos aquellos que estén dispuestos a creer en el Señor Jesucristo. En todos estos 3 eventos siempre va a haber alguien que esté predicando el Evangelio. Y no necesariamente, como a nosotros nos han dicho que, wow, van a ser unos llevados y otros se van a quedar, esa gente realmente no creyó. No es así. Todo el que creyó va a ser, pero hay algunos que van a estar aquí y van a cumplir otro propósito. No es como esas películas que nos muestran que esa persona se va a perder y va a buscar, va a ir para un lado para otro porque él se quedó aquí. Toda persona que se quede aquí va a cumplir otro propósito. Recuerden que los propósitos de Dios son diferentes a la voluntad de Dios. Quizás esa persona sea salva. Yo no lo sé. Yo no salvo a nadie. Por lo tanto, yo no defino quién se queda y quién se va. El que define quién se queda y quién se va y quién tiene que cumplir otra labor en este periodo es Dios. Por lo tanto, no apunte a aquel que dice, no, si tú te vayas a quedar. Si esa persona se llegara a quedar, si yo me llegara a quedar, o si usted se llegara a quedar, a lo mejor es por otro propósito. Un propósito porque en todo tiempo Dios va a usar personas para llevar el Evangelio. A lo mejor es usted, a lo mejor no, a lo mejor toda la iglesia se va. ¿Me entiende? Lo importante es que los propósitos de Dios siempre han sido claros.
Dios va a usar a las personas en los momentos que Él ha determinado, no en los que yo pienso que debe ser. A nosotros a veces ponemos cosas que no dice la Biblia. Hay películas que dicen cosas que no dice la Biblia. Hablan del arrebatamiento que la Biblia no dice. Y muestran a gente buscando, como los que se quedaron, desesperados porque no se fueron. Y es muy posible que a lo mejor esa gente tenga que cumplir otro propósito. Y Dios va a tener una relación con ellos. No van a tener esa desesperación. Si no creyeron en Cristo, van a seguir. O sea, quizá no va a pasar nada porque van a ser engañados. Por lo tanto, no van a tener esa desesperación y bla, bla, bla. Si creyeron en Cristo y Dios tiene un propósito para ellos en este periodo, Dios va a tener una comunicación con ellos y Dios les va a indicar lo que tienen que hacer. Cada uno sabe lo que tiene que hacer cuando Dios le diga lo que tiene que hacer en el momento que tenga que hacerlo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo tuvo con Pablo, lo tuvo con Pedro y lo va a tener con los discípulos posterior al milenio. Piensen, ellos trabajaron antes de nosotros, todo un periodo, van a trabajar después del milenio, con todas las naciones. Dios puede poner a cada uno de nosotros en un periodo de tribulación, ¿por qué no? Dios es el Señor de todo y Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Por lo tanto, usted no determina cuándo se va, cuándo se queda. El que determina eso es Dios. Si Dios nos lleva en el arrebatamiento en el primero, amén. Si Dios nos deja en este momento para cumplir otro propósito, amén. Así que tenga cuidado con las cosas que estudia de la Biblia. Examínela bien, pregúntale al Espíritu Santo, que Él le enseñe y que sea de claridad. Ojalá haya sido de bendición para ustedes. Perdone por haber a veces avanzado demasiado rápido, no ser tan detallado en tan muchas cosas, pero a mí el tiempo, en este caso, el celular me pilla. Por lo mismo que desde ahora en adelante los otros temas van a ir en audio, porque van a abarcar menos memoria, por lo tanto puedo grabar más y ahí detallar más otros temas. Así que todos los temas que de ahora en adelante o las enseñanzas que Dios determine que se van a entregar, van a ser así, ¿ya? Que Dios les bendiga, que haya sido de bendición estas 17 lecciones y que les puedan servir a ustedes para su vida espiritual. Gracias por todo.